No llegaste hasta aquí por error. Este mensaje te encontró, y lo hizo por una razón más profunda de lo que crees. Puede parecer un simple video en internet, uno más entre tantos. Pero si estás viendo esto en este preciso instante, hay algo en tu interior que ya está despierto, aunque todavía no lo comprendas del todo. Porque solo el 1% de las personas está empezando a percibir lo que realmente está ocurriendo, y de ese 1%, apenas unos pocos son capaces de sostener la verdad que está emergiendo. ¿Por qué tú? Porque tú ya estás vibrando distinto. Ya no perteneces del todo a este sistema, aunque aún vivas en él. Y lo más fuerte es que probablemente ni siquiera te diste cuenta. Hoy no vamos a hablar de teorías espirituales bonitas, ni de frases vacías. Hoy vamos a entrar en un terreno donde la lógica no tiene poder, pero tu intuición sí. Vamos a desenterrar una verdad que muchos sienten, pero pocos se atreven a nombrar. La Matrix está colapsando, y tú, aunque no lo sepas, ya no formas parte de ella. Todo lo que creías seguro, estable, permanente, está empezando a desmoronarse. Y no es coincidencia que justo ahora, justo hoy, estés viendo esto. Porque algo se está activando dentro de ti. Algo que estaba dormido, esperando este momento exacto para recordarte quién eres en realidad. Hay una frecuencia que está despertando a los que ya están listos. Una vibración que está marcando la separación entre lo viejo que muere y lo nuevo que nace. Y si estás escuchando esto, es porque formas parte del cambio. El 17 de julio no fue una fecha más. Fue una grieta energética en la estructura que sostenía el viejo mundo. Desde ese día, algo en el campo colectivo cambió para siempre. Algunos lo sintieron como ansiedad sin causa, insomnio inexplicable, cambios de humor intensos o una sensación de vacío existencial. Pero lo que realmente ocurrió fue una activación. Una frecuencia nueva empezó a propagarse como un código silencioso entre quienes ya estaban en la frecuencia correcta para recibirla. Tú fuiste uno de ellos. Y este video no te está informando, te está recordando. Lo que estás a punto de escuchar no es entretenimiento, es un reconocimiento. Porque algo dentro de ti sabe que tu alma ya no resuena con este viejo sistema. Y a partir de este momento, ya no hay vuelta atrás. Y si lo que acabo de decirte te resonó en el cuerpo, si sentiste un escalofrío leve, un nudo en el pecho o una vibración sutil que no puedes explicar, no lo ignores. Es tu campo energético respondiendo a una verdad que tu mente aún no comprende, pero que tu alma ya conoce. Porque el colapso no empieza afuera, empieza adentro. Y es ahí, en lo más íntimo de ti, donde la vieja Matrix empieza a desintegrarse sin que siquiera puedas ponerlo en palabras. Tal vez lo has sentido como una incomodidad con tu entorno, como si lo que antes era familiar ahora te resultara ajeno. De repente, ya no soportas ciertos lugares, conversaciones que antes tolerabas, ahora te resultan insoportables. Personas cercanas comienzan a sentirse distantes, casi irreconocibles. Todo eso no es casualidad, es desprogramación. Estás siendo desconectado de un sistema energético que ya no puede sostenerte. Un sistema que funcionaba con frecuencias bajas, miedo, competencia, urgencia, control, escasez. Y como si tu alma ya no pudiera seguir operando desde ese sistema, comienza a liberarse, aunque eso duela, aunque eso te deje sin suelo. Lo que estás sintiendo no es tristeza común, no es ansiedad clínica, no es depresión típica, es un luto silencioso por una identidad que está muriendo. Estás soltando el personaje que construiste para sobrevivir en la tercera dimensión. Y por eso te sientes tan perdido. Porque sin el viejo guión, sin las etiquetas sociales, sin las máscaras emocionales, no sabes quién eres. Pero ese vacío no es señal de que algo esté mal, es señal de que todo está comenzando. Porque mientras afuera el mundo parece seguir igual, adentro de ti ya no hay marcha atrás.
Estás viendo grietas en el sistema, cuestionando normas que antes obedecías sin dudar. Te sientes más sensible a la energía de los lugares, más intuitivo con las personas, más honesto contigo mismo, aunque eso signifique incomodar a otros. Tal vez ya no te interesa discutir, convencer ni pertenecer. Lo que quieres es paz. ¿Verdad? Silencio. Lo que quieres, aunque aún no lo sepas, es libertad energética. Y eso, precisamente eso, es lo que indica que estás empezando a vibrar en una nueva frecuencia. Estás dejando atrás la densidad de la Matrix 3D y comenzando a alinearte con la vibración sutil de la 5D. Y lo que antes te hacía sentir raro, débil o perdido, en realidad era el primer síntoma de tu despertar. Lo más profundo de todo esto es que el derrumbe es invisible para la mayoría. La gente sigue atrapada en la superficie, distraída, anestesiada. Pero tú ya no puedes volver a dormir. Hay algo que se ha quebrado en tu interior, algo que ya no se puede pegar. Y eso es lo mejor que te pudo pasar. Porque solo cuando lo viejo se derrumba, lo nuevo puede nacer. Y si estás aquí, es porque lo nuevo ya empezó a surgir en ti. Y tal vez ahora estás empezando a recordar que esta sensación no es nueva, que en realidad llevas tiempo sintiendo que algo en ti no encaja con el mundo, pero no sabías cómo explicarlo. Puede que hayas pasado años fingiendo que todo estaba bien, sonriendo cuando por dentro estabas vacío, repitiendo rutinas que mataban lentamente tu esencia. Yo también estuve ahí. Durante mucho tiempo, creí que estaba vivo simplemente porque respiraba, porque cumplía horarios, porque seguía la misma rutina día tras día. Pero lo cierto es que no estaba viviendo, estaba sobreviviendo. Me había convertido en un reflejo de lo que los demás esperaban de mí, en una marioneta programada para encajar, para agradar, para complacer, para cumplir, pero nunca para ser. Había olvidado quién era, o tal vez nunca me había permitido descubrirlo. Recuerdo con precisión los días en que todo empezó a romperse. No fue un gran evento, no fue un accidente ni una catástrofe visible. Fue una acumulación silenciosa de incomodidad interna. De pronto, levantarme de la cama costaba más que antes. Las conversaciones con amigos me dejaban agotado. Las metas que antes me motivaban ahora me parecían vacías. Sentía que estaba cumpliendo un guión escrito por alguien más, y cada vez que repetía una escena de esa obra sin alma, algo dentro de mí gritaba por salir. Me dolía la vida, me dolía la desconexión, y no lo entendía. Me preguntaba qué me pasaba, por qué todo lo que debería hacerme feliz me parecía tan lejano, tan gris, tan ajeno, y en medio de ese dolor inexplicable, llegó el momento de quiebre. Fue un día cualquiera, o al menos eso parecía, pero dentro de mí ya no era un día más. Me detuve, me callé, dejé de buscar distracciones y solo me senté en silencio. Y fue ahí, en ese instante sin ruido, cuando lo escuché. No fue una voz externa, fue un murmullo suave, como un eco antiguo que parecía venir desde lo más profundo de mí. Me decía que no estaba roto, me decía que estaba despertando. Me decía que ese vacío no era un error, era una señal. Era el espacio necesario para que algo nuevo naciera. Ese fue el inicio de mi despertar. No una iluminación mística, sino un reconocimiento brutal. El reconocimiento de que toda mi vida había sido un intento desesperado por sobrevivir a un mundo que no vibraba como yo. Y a partir de ahí, todo cambió. No de inmediato, no de forma mágica, pero sí de forma irreversible. Comencé a cuestionarlo todo. Mis creencias, mis relaciones, mis decisiones, mis silencios. Comencé a sentir cosas que nunca antes había sentido, como una sensibilidad aguda que me hacía llorar con facilidad, o una intuición que me decía verdades que mi mente aún no podía procesar. Empecé a perder cosas, gente, etapas, versiones de mí que ya no podían sostenerse. Y dolió, porque el despertar no es una experiencia bonita, es intensa, cruda,
profundamente solitaria, pero también es la más liberadora. Porque cuando atraviesas ese umbral, cuando te atreves a cruzar la oscuridad de lo desconocido, empiezas a encontrar algo que no tiene nombre, pero que te hace sentir por primera vez en casa. Lo más difícil no fue dejar atrás lo externo. Lo más difícil fue dejar atrás la versión de mí que había construido para sobrevivir en la Matrix. Esa versión obediente, racional, adormecida, que solo vivía en función de lo que los demás pensaban. Pero una vez que empecé a recordar quién era de verdad, ya no hubo marcha atrás. Descubrí que el dolor no era el enemigo, era el portal, que la incomodidad no era un castigo, era una alarma, y que el vacío no era señal de que algo faltaba, era el espacio sagrado donde finalmente podría comenzar a nacer lo real. Y en ese espacio, sin saberlo todavía, estaba empezando a activarse un código que cambiaría para siempre mi forma de ver la vida. Un código que no tenía nombre visible, pero que pronto descubriría bajo una secuencia que lo explicaba todo. El código 000. Y fue justo ahí, en medio de ese vacío que parecía un abismo, donde empecé a percibir una frecuencia diferente. No la escuchaba con los oídos, ni la veía con los ojos. Era más bien una sensación, una vibración sutil que se expandía desde mi centro y que resonaba como un latido antiguo, como un pulso que decía reinicio. Al principio no entendía lo que era, solo sabía que nada se sentía como antes. Ya no podía vivir en automático, ya no podía fingir que todo estaba bien, ya no podía seguir alimentando vínculos, trabajos o pensamientos que ya no vibraban conmigo. Y fue entonces cuando empecé a ver el 000, en relojes, en facturas, en mensajes, en sueños. Una y otra vez, como si algo más allá de mi entendimiento intentara hablarme en un idioma nuevo. El código 000 se volvió una constante. Pero no era casualidad, era activación. El 000 no es solo una secuencia numérica. Es un lenguaje del alma. Es un código que no viene a darte respuestas externas, sino a despertarte internamente. Es la representación energética de la nada y del todo al mismo tiempo. Es el punto cero, el campo cuántico de infinitas posibilidades, el espacio donde la vieja estructura se disuelve y la nueva identidad aún no ha nacido. El 000 es un útero energético, un estado de suspensión donde todo lo que fuiste colapsa y todo lo que puedes llegar a ser empieza a tomar forma. Cuando aparece en tu campo, no es por azar, es una señal directa del universo, de tu yo superior, de la conciencia unificada que te dice, ya está, lo viejo terminó, estás listo para comenzar desde otro nivel. Pero lo más poderoso del código 000 no es su simbolismo, es lo que provoca dentro de ti. Porque al recibirlo, tu campo energético se empieza a recalibrar. Tu cuerpo físico puede sentirse agotado, como si estuviera reiniciando desde lo más profundo. Tu sistema emocional se sacude, trayendo a la superficie heridas antiguas, patrones heredados, creencias que necesitan morir para que tú puedas renacer. Tu mente entra en caos porque está perdiendo el control. Pero tu alma lo reconoce. Tu alma lo estaba esperando. Porque el 000 es una frecuencia de disolución consciente. Es la desprogramación de la Matrix impuesta. Es el recordatorio de que no eres tu historia, tu trabajo, tu nombre, ni tu rol. Es la invitación silenciosa a regresar al centro, al origen, al espacio donde todo es posible, porque nada está definido. Activar el código 000 no es algo que se elige desde la lógica. No puedes forzarlo ni manipularlo. Se activa cuando estás dispuesto a rendirte ante lo desconocido. Cuando dejas de pelear con lo que se va y comienzas a abrazar lo que aún no ha llegado. Cuando eliges confiar en medio del caos. Se activa cuando en vez de aferrarte a lo que se cae, te sientas en medio de los escombros y preguntas en silencio: ¿quién soy si ya no soy lo que perdí?
se activa cuando te atreves a hacer nada, para desde ahí comenzar a hacer todo. Y eso, aunque no lo entiendas del todo todavía, ya está ocurriendo en ti. Si estás viendo este video y has sentido estas palabras como algo más que información, si algo en tu pecho se ha expandido, si tus ojos se han llenado de lágrimas sin una razón lógica, si sientes que esto es una conversación que tu alma lleva años esperando, entonces el código ya está activado. No tienes que hacer nada extraordinario, solo permitirte estar, solo permitirte sentir, solo permitirte no saber, porque en esa rendición está tu mayor poder. El código 000 no es una meta, es un umbral, y cruzarlo no es el final, es el verdadero comienzo. Y cuando cruzas ese umbral del 000, cuando permites que lo viejo se caiga sin tratar de sostenerlo artificialmente, lo siguiente que aparece no es la claridad inmediata ni una visión mágica de tu nuevo camino. Lo que llega, muchas veces, es confusión, es incomodidad, es una sensibilidad tan intensa que a ratos parece insoportable. Porque aunque tu alma ya reconoció el nuevo espacio, tu cuerpo todavía necesita adaptarse a esa frecuencia. Tu sistema nervioso empieza a recibir información más elevada y como si estuvieras sintonizando una emisora distinta, todo lo que antes te parecía normal, ahora empieza a sentirse discordante. Y ahí, justo en ese espacio intermedio entre lo viejo que se va y lo nuevo que aún no aterriza, aparecen los síntomas del despertar. No como castigos, sino como indicadores de calibración. Son la evidencia viva de que estás reconfigurando tu campo energético para sostener la nueva vibración de la quinta dimensión. Puede que empieces a experimentar un insomnio sin razón aparente, como si tus noches fueran demasiado cortas para contener toda la información que tu alma está integrando. Quizás sientas que tus emociones están a flor de piel, lloras con facilidad, te emocionas por cosas que antes pasaban desapercibidas, o te invade una tristeza profunda que no puedes explicar con palabras. A veces no sabes si estás deprimido o simplemente estás soltando capas que ya no necesitas. Comienzas a notar que ciertas comidas te caen mal, que ciertos sonidos te irritan, que tu cuerpo reacciona de forma distinta. Estás volviéndote más sensible porque estás empezando a percibir no solo lo físico, sino lo sutil. Ya no solo ves lo que ocurre, ahora también sientes lo que vibra detrás de lo visible. Tu intuición se intensifica. Tus sueños se vuelven más vívidos, simbólicos, a veces proféticos. Y aunque parezca extraño, te encuentras teniendo pensamientos que no sientes como tuyos, como si algo más te hablara desde dentro, como si tu conciencia estuviera conectada a un campo mayor. Las relaciones personales también comienzan a cambiar, y eso puede ser lo más doloroso. Personas con las que antes compartías todo comienzan a alejarse, no por conflictos externos, sino porque simplemente ya no hay resonancia. Las conversaciones se vuelven forzadas, los encuentros se sienten vacíos y empiezas a preguntarte si eres tú el que está fallando. Pero no es un error, es un ajuste, es tu frecuencia reorganizando todo lo que ya no vibra contigo. Lo mismo sucede con tus metas, tus deseos, tus prioridades. Lo que antes parecía importante ahora te parece irrelevante. Ya no buscas validación externa, ya no te interesa complacer. Comienzas a anhelar cosas que no tienen forma. Paz interior, coherencia, presencia, silencio. Lo que más deseas no se puede comprar, se puede únicamente encarnar. Y ahí es donde aparece la incomodidad más profunda. Ya no puedes volver atrás, pero todavía no sabes cómo vivir desde esta nueva versión. Ese es el punto exacto donde la mayoría duda, donde el 99% empieza a creer que se está volviendo loco, que algo anda mal con ellos, que deberían volver a ser como antes. Pero tú no puedes, porque una vez que el alma se expande, ya no cabe en el molde viejo. Y aunque tu mente te diga que estás perdiendo el control, en realidad estás ganando acceso a un nivel más profundo de ti. Cada síntoma, cada ruptura, cada desajuste
no son errores. Son señales de que estás atravesando el pasaje entre dimensiones, de que estás dejando de vibrar desde el miedo y comenzando a vibrar desde la verdad. Y sí, al principio puede ser confuso, solitario y hasta doloroso, pero también es la evidencia más clara de que tu despertar ya está en marcha. Y sin embargo, en medio de todo ese proceso tan intenso, en ese territorio donde lo viejo ya no te sostiene, pero lo nuevo aún no tiene forma definida, es donde ocurre la mayor bifurcación. Es ahí donde se traza la línea silenciosa entre quienes eligen avanzar y quienes eligen regresar. Porque aunque parezca que el despertar es un privilegio reservado para unos pocos, la verdad es que todos reciben el llamado. Lo que diferencia a unos de otros no es la señal, es la respuesta. Y esa respuesta, muchas veces, no es consciente. La mayoría ni siquiera se da cuenta de que está frente a una oportunidad de liberación. En lugar de rendirse al proceso, lo resisten. En lugar de entregarse al cambio, lo temen. En lugar de aceptar que están siendo invitados a una nueva frecuencia, se aferran a la anterior como si de ello dependiera su existencia. Y es ahí donde entra la fuerza más poderosa del sistema que está muriendo: la resistencia. La resistencia no siempre se presenta como un grito. A veces llega disfrazada de lógica, de prudencia, de normalidad. Es esa voz en tu mente que te dice que no exageres, que todo está bien, que no necesitas cambiar nada. Es esa necesidad desesperada de encajar, de seguir actuando como si nada estuviera ocurriendo, aunque todo dentro de ti se esté derrumbando. La resistencia te empuja a volver al trabajo que odias, a la relación que te drena, a la rutina que te adormece. Te dice que el dolor que sientes es señal de que estás fallando, cuando en realidad es señal de que estás sanando. Es como si la vieja Matrix supiera que estás a punto de escapar, y entonces hace todo lo posible por retenerte. Te distrae, te cansa, te hace dudar de ti, y lo hace con una eficacia brutal, porque conoce todas tus heridas. Sabe dónde golpearte para que vuelvas a caer en la frecuencia del miedo, porque sabe que mientras sigas vibrando en miedo, sigues siendo controlable. Y es precisamente por eso que el 99% de las personas no activa el código 000, aunque lo tenga frente a sus ojos, porque el proceso requiere un acto de coraje profundo, silencioso, invisible. No basta con querer despertar, hay que atravesar todo lo que te mantuvo dormido. Y eso incluye enfrentarte a tu soledad, a tu sombra, a tu vacío. Incluye dejar de culpar afuera y empezar a mirar dentro. Incluye cuestionar tus creencias más arraigadas, tus apegos más intensos, tus deseos más inconscientes. Porque despertar no es una mejora superficial, es una demolición interna, es la muerte de tu viejo yo. Y ese proceso es tan fuerte, tan radical, tan fuera de los márgenes de la mente tradicional, que la mayoría simplemente no lo sostiene. Prefiere volver a dormir, aunque sepa que está traicionando su verdad. Prefiere ignorar las señales, aunque su cuerpo esté gritando. Prefiere decirse que ya pasará, aunque en el fondo sepa que lo que está sintiendo es una llamada urgente al cambio. Pero tú no, porque si sigues aquí, si has llegado hasta este punto, es porque dentro de ti hay una semilla que se niega a morir. Una parte que, a pesar del miedo, sigue eligiendo avanzar. Y aunque haya días en que no sepas qué estás haciendo, aunque te sientas perdido, confundido o agotado, esa parte no se ha apagado. Esa parte es la que te trajo hasta este video. Esa parte es la que está escuchando ahora, no con los oídos, sino con el alma. Porque tú sabes, aunque no puedas explicarlo, que ya no eres el mismo. Y aunque a veces desees volver a como eras antes, sabes que ya es imposible. Porque una vez que la conciencia se expande, nunca vuelve a encogerse. Y eso, aunque duela, es una bendición, porque significa que el código ya está en ti. Solo necesitas aprender a sostenerlo,
Y justo ahí, cuando reconoces que el miedo ya no puede seguir guiando tus pasos, cuando comprendes que resistirte al cambio es más doloroso que atravesarlo, cuando te das cuenta de que no puedes seguir ignorando el llamado, es cuando finalmente estás listo para activar el código 000. Porque el código no se enciende con pensamientos positivos vacíos, ni con frases bonitas copiadas de redes sociales, tampoco con rituales automáticos hechos desde la mente. El código se activa con verdad, con presencia cruda, con un acto íntimo y radical de honestidad contigo mismo. Se activa en el instante exacto en que dejas de correr, en el segundo preciso en que eliges no escapar más. No escapar del dolor, ni de tus heridas, ni de tus contradicciones, ni de esa parte de ti que lleva años pidiendo ser mirada. Activar el código 000 no es un evento externo, no requiere lugares especiales ni aprobaciones místicas. Se activa en el momento en que te sientas contigo mismo y dejas de mentirte. Cuando apagas todo, cuando cierras los ojos y permites que emerjan todos esos pensamientos, memorias, emociones, que has enterrado bajo capas de distracción, productividad y autoexigencia. Se activa cuando escribes sin filtro, cuando sueltas todo lo que has callado, cuando te dices lo que nunca te atreviste a decir. Se activa cuando dejas de buscar respuestas afuera y decides escuchar el silencio interno. Cuando lloras sin tratar de contenerte, cuando tiemblas sin pedir perdón, cuando te abrazas, aunque no entiendas nada. El código 000 se activa en ese territorio sagrado, donde la vulnerabilidad ya no es debilidad, sino portal. Y es importante que entiendas que no hay una única forma correcta de activarlo, porque cada alma trae su propio camino. Para algunos será a través del arte, cuando se atreven a expresarse sin censura, cuando convierten su caos en belleza. Para otros, será al escribir una carta que nunca enviarán, pero que por fin libera su verdad atrapada. Hay quienes lo activan al decidir alejarse de entornos que los desgastan, aunque eso signifique quedarse solos por un tiempo. Otros lo hacen al perdonar algo que los ha mantenido prisioneros por años, o al mirarse al espejo y decirse por primera vez, estoy listo para ser quien realmente soy. La activación no es algo que se impone, es algo que se permite. Es un acto interno de rendición profunda, de entrega absoluta, de fe sin pruebas. Porque solo desde ese lugar pueden hacer la transformación real. Y si bien el código puede activarse en un instante, sostenerlo es un viaje. Porque al activarlo, no todo se vuelve perfecto. No desaparecen los desafíos ni las emociones humanas. Lo que cambia es tu forma de habitarlos. Lo que antes te quebraba, ahora te revela. Lo que antes te asustaba, ahora te muestra el camino. Porque una vez que el código está encendido, empiezas a operar desde otro nivel de conciencia. Ya no reaccionas, eliges. Ya no obedeces, sientes. Ya no sobrevives, creas. Y es ahí cuando comienzas a experimentar una nueva forma de estar en el mundo. Una forma más liviana, más presente, más conectada. No porque todo afuera haya cambiado, sino porque tú ya no estás anclado en la misma frecuencia. Estás vibrando desde un lugar más alto, y desde ahí todo lo demás empieza a alinearse. Pero hay algo más que debes saber. Activar el código 000 también implica cruzar umbrales de incomodidad extrema. Vas a tener que soltar, y a veces soltar duele. Vas a tener que alejarte de lo que ya no vibra contigo, aunque eso signifique quedarte solo durante un tiempo. Vas a tener que morir simbólicamente para renacer en otra versión. Pero esa muerte no es el final. Es la limpieza necesaria. Es el fuego alquímico que transforma tu densidad en luz. Y aunque duela, aunque parezca que estás perdiendo todo, en realidad estás recuperando lo más importante, tu verdad, tu esencia, tu poder. El código 000 no viene a hacerte más fuerte en la vieja estructura, viene a derrumbar esa estructura
para que puedas construir una vida desde tu autenticidad más profunda. Y si estás sintiendo esto ahora mismo en tu cuerpo, si tus ojos se humedecen, si algo se abre en tu pecho mientras lees estas palabras, entonces no tengas duda. El código ya está despierto en ti. Solo tienes que seguir escuchándolo. Y justo cuando crees que estás solo en ese camino, cuando piensas que nadie más podría entender lo que estás sintiendo o atravesando, es cuando la vida comienza a mostrarte reflejos, espejos vivos de otras almas que, igual que tú, pasaron por la misma noche oscura, por la misma grieta silenciosa que se abre entre lo que eras y lo que estás llamado a ser. Porque aunque cada despertar es único, el dolor, la incomodidad, la desorientación y finalmente la expansión que se siente es compartida. Hay muchos como tú, y algunos de ellos decidieron no huir, no anestesiarse, no esconderse. Algunos eligieron quedarse, mirar hacia adentro y atravesar el fuego. Y al hacerlo, se convirtieron en faros para otros, en ejemplos vivos de que sí se puede, de que lo imposible, cuando se elige con conciencia, se transforma en inevitable. Una de ellas es una mujer que muchos habrían considerado demasiado mayor para empezar de nuevo. A los 58 años, después de un divorcio largo, doloroso y completamente destructivo, se encontró sentada sola en el piso de una casa vacía, rodeada de recuerdos que ya no le pertenecían. Por fuera, parecía haber perdido todo. Por dentro, empezaba a escuchar un susurro que llevaba años ignorando. Durante semanas, lloró sin saber por qué. Se sentía rota, inútil, invisible, pero lo que en realidad estaba ocurriendo era que el personaje que había sostenido durante décadas por fin se estaba deshaciendo. Y en esa disolución, ella eligió no cerrarse. Comenzó a escribir, sin esperar nada, solo para escuchar su propia voz. Día tras día, palabra tras palabra, fue encontrándose. No fue rápido, no fue sencillo, pero poco a poco, algo dentro de ella comenzó a florecer. Hoy, esa misma mujer lidera círculos de sanación, acompaña a otras almas a reinventarse y ha creado su propio proyecto, sin pedir permiso, sin miedo al qué dirán, porque entendió que cuando activas tu verdad, la edad, el pasado y el juicio pierden poder. También está él, un hombre que pasó años siendo el proveedor perfecto, el hijo ejemplar, el profesional incansable, hasta que un día su cuerpo se rindió. Colapsó física, emocional y mentalmente. Lo internaron por un brote nervioso y durante semanas nadie podía explicarle lo que tenía. Pero él sí lo sabía. Sabía que su alma llevaba años gritando desde el fondo. Sabía que ya no podía vivir con ese disfraz. Sabía que si no cambiaba radicalmente, no sobreviviría. Así que tomó una decisión que muchos consideraron absurda. Dejó todo. Trabajo, ciudad, pertenencias. Se fue a vivir a la montaña con lo mínimo necesario. No para escapar del mundo, sino para encontrarse fuera de él. En ese aislamiento elegido, empezó a recordar, caminando en silencio, cocinando con sus manos, contemplando el cielo cada noche, entendió que lo que buscaba no estaba en los logros ni en el reconocimiento, sino en la paz de estar presente. Con el tiempo, comenzó a compartir su proceso y sin buscarlo, se convirtió en guía. Hoy, acompaña a otros hombres a despertar, a soltar el rol del fuerte, del que no siente, del que no duda, porque entendió que ser humano no es debilidad, es camino sagrado. Ellos no son gurús, no son especiales, son como tú, personas que eligieron decir basta, que eligieron mirar el vacío sin escapar, que activaron el código desde la verdad más cruda. Y hoy, no solo viven desde otro lugar, sino que inspiran a otros a hacer lo mismo. No porque tengan todas las respuestas, sino porque aprendieron a vivir desde la pregunta, desde la humildad, desde la vibración 5D que no necesita demostrar nada, solo encarnar lo que es. Y si estas historias te resuenan,
Si te despiertan una emoción difícil de explicar, es porque están activando algo en ti, porque te recuerdan que sí es posible, que lo que ahora parece un colapso puede ser el inicio de tu expansión más profunda, que tú también puedes atravesarlo, sostenerlo y transformarlo, no porque sea fácil, sino porque ya estás listo, aunque no lo sepas. Y cuando ves esas historias, no como cuentos inspiradores, sino como reflejos posibles de tu propio camino, algo empieza a moverse dentro de ti, porque el despertar, cuando se sostiene y se encarna, no es un estado transitorio o una experiencia pasajera, es un antes y un después. Es un cambio estructural en tu conciencia. Y desde ahí, todo comienza a transformarse. No porque el mundo externo se vuelva perfecto, o porque de pronto todo sea fácil, sino porque tú ya no estás anclado en la misma percepción de la realidad. Es como si te quitaras unos lentes que llevabas puestos desde el nacimiento, y por primera vez pudieras ver con claridad lo que siempre estuvo ahí. Lo que cambia después del despertar no es solo lo que ves, sino cómo lo ves. No es que las situaciones dejen de aparecer, sino que tu manera de habitarlas se redefine por completo. Ya no reaccionas desde la herida, desde la programación, desde el automatismo. Ahora respondes desde el centro, desde un lugar más silencioso, más lúcido, más alineado. Lo primero que cambia es tu forma de relacionarte contigo mismo. Dejas de exigirte, de juzgarte, de perseguirte con ideales que no te pertenecen. Comienzas a hablarte con respeto, con cuidado, con ternura. No porque todo en ti te guste, sino porque por fin comprendes que no estás aquí para ser perfecto. Estás aquí para ser auténtico. Aprendes a escuchar tu cuerpo como un oráculo, a honrar tus emociones como maestras, a reconocer tus pensamientos sin identificarte con ellos. Y ese simple pero profundo acto de volver a ti, de dejar de buscar afuera lo que siempre estuvo adentro, modifica por completo la frecuencia desde la que vives. Ya no te consumes por agradar, por encajar, por validar tu existencia con resultados. Descubres que tu presencia es suficiente, que estar vivo, consciente y presente es en sí mismo un milagro. Y desde ahí, tu campo energético se expande, tu magnetismo cambia, tu vibración sube y la vida empieza a responderte de formas nuevas. También cambia tu forma de habitar el tiempo. Ya no vives corriendo hacia el futuro ni atrapado en las nostalgias del pasado. Comienzas a descubrir la potencia del ahora, del instante presente como portal. Te das cuenta de que el momento en que respiras, en que estás aquí, en que escuchas, en que sientes, es el único lugar donde puedes crear. La ansiedad disminuye porque ya no proyectas tu identidad en lo que falta por venir. La culpa se diluye porque entiendes que cada error fue parte del camino que te trajo hasta este punto. Empiezas a confiar, no de forma ingenua, sino radical, porque sabes, desde lo más profundo, que hay una inteligencia mayor guiando todo, incluso cuando no entiendes nada. Y esa confianza silenciosa es la base de la nueva realidad que estás empezando a construir. Desde ahí, ya no haces por obligación, haces por inspiración. Ya no eliges por miedo, eliges por coherencia. Ya no te mueves por huida, te mueves por propósito. Tus vínculos también cambian. Algunos se irán, otros se transformarán, y aparecerán nuevas personas que vibran con lo que hoy eres, no con lo que fuiste. Y aunque al principio puede doler perder lo conocido, descubrirás que cuando tú cambias de frecuencia, las relaciones que se quedan son más profundas, más auténticas, más libres, porque ya no necesitas mendigar amor, atención o reconocimiento. Ya no te unes desde la carencia, sino desde la plenitud. Y eso lo cambia todo. Comienzas a atraer desde la vibración, no desde la estrategia. Comienzas a conectar con personas que no te salvan, ni te completan, ni te cargan, sino que te espejan, te impulsan y te elevan. Y esa sensación de pertenencia real
aunque tal vez más solitaria en cantidad, es infinitamente más nutritiva en calidad. Pero lo más profundo que cambia después del despertar es la relación que tienes con tu misión. Ya no puedes trabajar en algo que no te llena. Ya no puedes seguir participando de sistemas que contradicen tus valores. Ya no puedes quedarte callado ante lo que vibra como injusto. Porque ahora sabes. Y cuando sabes, ya no puedes desaber. Cuando ves, ya no puedes cerrar los ojos. Sientes dentro de ti una urgencia suave pero constante, una fuerza que te dice, tu vida no es solo tuya. Tu voz importa, tu ejemplo transforma, tu coherencia abre caminos. Y esa urgencia no te grita, no te presiona, no te exige, te llama. Es un fuego que no quema, pero sí moviliza. Y aunque no tengas claridad total sobre qué hacer, sobre hacia dónde ir, empiezas a caminar igual. Porque ahora caminas desde otro lugar, desde la verdad, desde la vibración de tu alma, no desde el ruido del mundo. Y a medida que avanzas, la vida responde. No con fórmulas mágicas, pero sí con señales precisas. Comienzan a aparecer sincronicidades que te guían, personas clave, oportunidades inesperadas, ideas que parecen venir de otra dimensión. Y todo eso no es casualidad. Es consecuencia de haber activado tu código, de haber elegido permanecer despierto, de haberte convertido en canal, en puente, en portal. Porque después del despertar, ya no vives por costumbre. Ya no te levantas porque sí. Ya no consumes tu energía en sostener lo que te apaga. Ahora vives por propósito. Te levantas porque sabes que cada día puede ser una expresión de tu verdad. Usas tu energía para expandir, para construir, para sanar, para sembrar. Y aunque sigan habiendo desafíos, caídas o momentos oscuros, ahora tienes herramientas, ahora tienes conciencia, ahora sabes quién eres. Y ese saber, que no es mental sino vibracional, lo cambia absolutamente todo. Y es precisamente desde ese nuevo estado de presencia, desde ese lugar donde ya no vives reaccionando al entorno, sino alineándote con tu verdad más profunda, que comienza a revelarse algo mucho más grande, tu misión. Porque el despertar no es solo para que vivas una vida más liviana, más auténtica o más libre, aunque todo eso sea cierto y valioso. El despertar no termina en ti, comienza en ti, pero no se queda ahí. Porque una vez que atraviesas el fuego, una vez que cruzas el umbral, una vez que activas el código y sostienes la nueva frecuencia, algo dentro de ti empieza a comprender que todo eso que viviste, todo ese dolor, todas esas rupturas, toda esa desprogramación silenciosa, no fue solo para ti. Fue para que pudieras convertirte en canal, en faro, en guía, en presencia viva de lo que significa recordar quién eres realmente. Porque el mundo no necesita más gente perfecta ni más personas funcionales dentro de un sistema roto. El mundo necesita seres despiertos, humanos conscientes, almas encarnadas que se atrevan a caminar con los ojos abiertos, con el corazón sin armaduras, con la palabra limpia y la intención clara. Y es ahí cuando tu misión comienza a tomar forma. No como un trabajo, no como un rol que alguien más te asigna, no como una responsabilidad impuesta desde fuera. Tu misión es una frecuencia, es una vibración única que se activa cuando estás siendo tú sin máscaras, cuando estás en coherencia con lo que sientes, lo que piensas, lo que haces y lo que eres. Tu misión no es algo que se busca, es algo que se permite. Es lo que ocurre cuando dejas de impostar una identidad para encajar y empiezas a expresar tu esencia sin pedir permiso. A veces se manifestará en acciones concretas, como acompañar a otros, crear algo, hablar, escribir, enseñar, sanar. Pero muchas veces será invisible, silenciosa, energética, porque no hace falta hacer mucho para transformar. Basta con ser quien realmente eres y mantenerte presente en esa vibración. Porque tu sola existencia, cuando está alineada con tu alma,
tiene un impacto que va mucho más allá de lo que imaginas. Hay personas que cambiarán su vida solo por haberte cruzado. Hay lugares que se transformarán solo por tu presencia. Hay heridas que empezarán a sanar solo porque tú ya sanaste las tuyas. Y eso no es ego, no es arrogancia, es verdad, porque todos, absolutamente todos, tenemos un campo energético que influye en el campo colectivo. Y cuando tú limpias el tuyo, cuando tú te responsabilizas de tu frecuencia, estás ayudando a limpiar el campo de todos. Ese es el verdadero servicio. Ese es el verdadero propósito. Y sí, es posible que el mundo no lo reconozca. Es posible que no recibas aplausos, títulos ni diplomas por sostener tu despertar. Pero eso no importa, porque algo mucho más grande ya lo está registrando. El campo cuántico, la conciencia colectiva, la red invisible de almas que estamos entrelazadas en este proceso, todo eso está siendo alimentado cada vez que tú eliges tu verdad por encima del miedo, cada vez que eliges coherencia por encima de comodidad, cada vez que eliges amor por encima del control. Y aunque parezca que no estás haciendo nada extraordinario, en realidad estás sosteniendo un cambio que es gigantesco. Por eso, después de activar el código, no vuelves al mundo a hacer lo mismo de siempre. Vuelves al mundo como otra cosa, como alguien que ve más allá, como alguien que ya no puede callarse cuando algo vibra falso, como alguien que sin imponer empieza a iluminar, porque tu sola existencia empieza a ser medicina. Tu manera de mirar, tu forma de hablar, tu escucha presente, tu silencio cargado de conciencia, todo eso se vuelve parte de tu misión. Y tal vez aún no sepas cómo ponerle nombre. Tal vez no sepas cómo explicarlo. Pero lo sientes. Sientes que ya no puedes ignorar tu energía. Sientes que tienes que usar lo vivido para sembrar algo nuevo. Sientes que viniste para algo más que sobrevivir. Y ese algo más no es una meta inalcanzable. Es lo que se activa cada vez que eliges ser tú, aquí y ahora, sin pedir validación, sin esconderte, sin justificar tu luz. Porque después del código, tu vida ya no se trata de acumular, se trata de compartir, ya no se trata de competir, se trata de co-crear, ya no se trata de buscar afuera, se trata de habitar dentro. Y cuando vives desde ahí, cuando caminas cada día como una extensión viva de tu alma, la misión ya no es algo que haces, es algo que eres, y eso lo cambia absolutamente todo. Y cuando empiezas a entender que tu misión no es algo que tienes que buscar, sino algo que ya eres, cuando reconoces que no necesitas convertirte en nadie más para tener valor, cuando por fin dejas de compararte, de exigirte, de tratar de ser suficiente para los demás, entonces algo muy profundo se abre dentro de ti. Y lo que se abre no es solo una comprensión mental, no es un nuevo objetivo, no es una idea bonita para motivarte, es una certeza silenciosa que te envuelve entera, que se instala en tu cuerpo, que toma forma en tu respiración, que guía tus pasos sin que tengas que pensarlo. Es la certeza de que ya eres parte del despertar, de que este viaje que has vivido, este proceso tan íntimo, tan a veces desgarrador, tan lleno de sombras y también de luz, no fue casualidad, fue un llamado, uno que tu alma eligió mucho antes de que tu mente pudiera entenderlo, uno que se fue activando paso a paso, caída tras caída, verdad tras verdad, hasta traerte justo aquí, justo ahora, a este instante que no es solo una pausa en tu rutina, sino un portal hacia una nueva forma de ser. Y tal vez estás sintiendo ahora esa mezcla extraña de alivio y vértigo, porque por fin ves el camino, pero también sabes que no puedes seguir caminando como antes, que algo dentro de ti ya cambió demasiado, que esa vieja versión que te sostenía se ha ido para siempre. Y aunque la nueva aún esté formándose, ya puedes intuirla, ya puedes sentirla. Es esa parte de ti que hoy respira más profundo, que ya no necesita defenderse todo el tiempo, que empieza a confiar, aunque aún tenga miedo, que empieza a amar, aunque no tenga garantías,
que empieza a caminar, aunque no vea todo el mapa, porque ahora sabes que no estás solo, que no estás loco, que no estás roto, estás despertando, y aunque no haya manuales, aunque nadie allá afuera te diga exactamente qué hacer, tu alma sí lo sabe, lo supo siempre. Solo estaba esperando que tú decidieras escucharla, que tú decidieras honrarla, que tú decidieras no volver a dormir. Y este mensaje que estás escuchando no es una casualidad más, no es un contenido que apareció en tu pantalla por azar. Es un espejo, es una señal, es una activación, no para convencerte de nada, sino para recordarte lo que ya sabes, que tú no viniste a este mundo a ser una pieza funcional de un sistema enfermo. No viniste a repetir patrones, a seguir instrucciones, a acumular títulos o posesiones vacías. Viniste a vivir, a sentir, a expandirte, a sanar todo lo que heredaste y a abrir camino para los que vienen detrás. Viniste a recordar que tu sola presencia, cuando es real, es sagrada, que tu voz, cuando vibra desde la verdad, es medicina, que tu energía, cuando está limpia de miedo, transforma. Viniste a amar sin máscaras, a servir sin sacrificio, a crear sin necesidad de destruir. Y todo eso ya está en ti. Todo eso ya es posible. Solo tienes que sostenerlo. Solo tienes que decirte que sí. Y sé que puede ser difícil. Sé que hay días donde todo pesa, donde el mundo parece sordo, donde sientes que no avanzas, donde quisieras soltar todo y volver a lo conocido. Pero incluso en esos días, incluso cuando nada parece tener sentido, incluso cuando todo se oscurece, hay una parte de ti que sigue encendida, una llama que no se apaga, una memoria que te recuerda que ya estás en camino, que no hay regreso, que tu vida ahora tiene otro nivel de profundidad. Y esa llama, aunque a veces solo sea una chispa, es suficiente, porque esa chispa es lo que mantiene tu alma conectada al propósito, porque esa chispa es lo que une tu corazón con el corazón del universo. Y por más difícil que sea el camino, por más solitario que parezca, nunca estás caminando solo. Hay millones de almas como tú, despertando en silencio, encendiendo su luz, sosteniéndose unas a otras en la invisibilidad de lo cotidiano. Y tú eres parte de eso. Eres parte del 1% que eligió ver, que eligió sentir, que eligió despertar, aunque doliera. Así que ahora la pregunta no es si estás listo, porque si llegaste hasta aquí, ya lo estás. La verdadera pregunta es si vas a ignorarlo, si vas a apagar otra vez esa voz interna que te empuja a hacer más, si vas a fingir que no entendiste, que no resonaste, que no sentiste nada, o si por fin vas a decirte que sí estás dispuesto a caminar distinto, que sí estás dispuesto a vivir desde la verdad, que sí estás dispuesto a dejar de esconderte, porque este no es un mensaje más, es una llave, es una invitación, es una iniciación, y solo tú puedes decidir si la tomas, si la cruzas, si la encarnas. El camino ya está abierto, el código ya está activado, el resto depende de ti. Y si algo de todo lo que has sentido a lo largo de este viaje todavía pulsa dentro de ti, si hay un eco que resuena aunque sea suave, si hay una parte interna que se activó sin permiso, sin planificación, sin explicación lógica, entonces no lo dejes pasar. Porque este no es el tipo de contenido que simplemente ves y olvidas. No es información que consumes y luego reemplazas con otra cosa. Esto es un portal. Esto es una frecuencia. Esto es una conversación que tu alma ha estado esperando tener contigo desde hace mucho tiempo. Y ahora que la estás escuchando, ahora que la estás sintiendo, ahora que la estás recordando, tienes una elección real frente a ti. La elección de quedarte en ese lugar seguro, cómodo, predecible, donde todo sigue igual y nada cambia, o la elección de cruzar esa línea invisible que te separa del verdadero tú. Y sé que esa decisión puede parecer pequeña,
hasta insignificante, como si no pasara nada si no haces nada, como si mañana fuera un día más. Pero no lo es, porque cada vez que eliges no actuar, refuerzas la inercia de la inconsciencia. Y cada vez que eliges moverte, aunque sea 1 milímetro, estás redibujando tu destino. Y moverse no siempre significa hacer grandes cosas. A veces significa algo tan simple, pero tan profundamente poderoso, como decir presente, como declarar, en voz alta o en silencio, que estás aquí, que estás despierto, que estás sintiendo, que estás eligiendo ser parte del 1% que no mira hacia otro lado, que no se duerme otra vez, que no se anestesia con excusas, porque cada acto de conciencia, por pequeño que sea, impacta en la totalidad. Cada alma que se despierta, aunque no se vea, eleva el campo de todas las demás, y tú puedes ser una de ellas. No necesitas tener todo resuelto. No necesitas entender todo lo que está pasando. Solo necesitas estar dispuesto a sentirlo, a habitarlo, a sostenerlo. Porque la acción más transformadora no es la que haces con las manos, es la que eliges con el corazón. Así que, si algo dentro de ti se ha movido, si algo ha vibrado distinto, si algo se ha reordenado aunque no sepas cómo nombrarlo, entonces no lo ignores. Dale forma, decláralo, escríbelo, siéntelo, encárnalo. Y si lo sientes en tu cuerpo, si sabes que este mensaje fue para ti, entonces deja que esa vibración se exprese. Escribe en los comentarios, presente, no como un gesto para los demás, sino como un compromiso contigo, una palabra que sea tu anclaje, una palabra que te recuerde cuando vuelvan las dudas, cuando regresen los miedos, cuando la vieja matriz quiera arrastrarte de nuevo, que tú ya decidiste, que tú ya cruzaste, que tú ya no puedes seguir fingiendo que no sabes. Porque el simple acto de declarar que estás presente es una manifestación energética, es una afirmación de tu nueva frecuencia, es una semilla sembrada en el campo cuántico. Y sí, puedes elegir no hacerlo, puedes quedarte en silencio, puedes seguir como si nada, pero también puedes elegir compartir este mensaje con alguien que aún está dormido, con alguien que necesita este reflejo, con alguien que, como tú hace un tiempo, está esperando una señal para comenzar su camino. Porque el despertar es contagioso, la luz se multiplica, la conciencia se expande, y no por imposición sino por resonancia, porque cuando uno recuerda, el otro también empieza a recordar, porque cuando tú eliges tu verdad, le das permiso a otros para elegir la suya, porque cuando te atreves a ser tú, sin filtros, sin máscaras, sin miedo, estás abriendo espacio para que muchos más lo hagan. Este no es solo tu proceso, es el proceso de una humanidad que está pariendo una nueva realidad. Y tú estás siendo parte de ese alumbramiento. No estás aquí por error. No llegaste tarde. No te falta nada. Ya estás listo. Ya eres suficiente. Ya vibras diferente. Solo tienes que recordarlo cada día. Solo tienes que elegirlo cada instante. Solo tienes que seguir caminando, incluso cuando no veas el camino. Porque tú eres el camino. Y ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer con eso?